La muerte es uno de los misterios más profundos que la humanidad ha enfrentado desde el principio de los tiempos. Nos preguntamos qué hay más allá del último aliento, cómo enfrentamos nuestra mortalidad y qué significa realmente vivir. El día de hoy vamos a contar 4 historias acerca de la vida y la muerte. Y vamos a debatir, también vamos a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir y morir, o simplemente existir. Hola, soy Miguel y esto es Relatos Paranormales. Nos han llegado algunas historias que hablan sobre la vida y la muerte, 2 de aquí de Perú y una del extranjero. Para empezar con el episodio de hoy, el título de esta historia, que le ha puesto nuestro querido amigo, quien nos ha enviado esta historia desde Huancavelica, él le titula El reflejo de los que no parten. Vamos a tomar algunos nombres como ficticios, para que no le afecte a la familia, tal vez que nos pueda estar escuchando, y tú que estás pendiente de esta historia, puede que la conozcas o puede que te identifiques. Esta historia se da en el pueblo de Huaytará, en la sierra de Huancavelica, en Perú, en el año de 1974. Huaytará es una pequeña comunidad andina rodeada de montañas y niebla perpetua. Guarda entre sus calles una historia que ha pasado de generación en generación. Se cuenta que algunos de sus habitantes más antiguos nunca se fueron realmente, sino que permanecen invisibles, atados a los lugares que una vez amaron, como sombras que se niegan a desaparecer. Doña Rosario era una mujer muy conocida por todos en Huaytará. Viuda desde joven, había dedicado su vida a cuidar de su casa, un caserón antiguo que había pertenecido a su familia por muchas generaciones. Esta casa era una estructura imponente, construida con piedras enormes y techos altos, pero con una atmósfera que parecía atrapada en el tiempo. A pesar de su edad avanzada, doña Rosario mantenía la casa en perfecto estado, obsesionada con la idea de preservar el legado de su familia. La gente del pueblo solía evitar pasar cerca del caserón al caer la noche, no por temor a doña Rosario, sino por las historias que se contaban sobre esa casa. Se decía que, después de la muerte de su esposo, doña Rosario había comenzado a escuchar su voz llamándola desde las habitaciones vacías. Al principio pensó que era su imaginación, un producto del dolor y de la soledad, pero pronto otros en el pueblo comenzaron a escuchar cosas extrañas cuando se acercaban a la casa. Susurros, pasos en las habitaciones y la figura de un hombre que se asomaba por las ventanas del segundo piso. Doña Rosario, lejos de asustarse, aceptó estos fenómenos como parte de su vida diaria. Decía que su esposo no se había ido del todo, que aún cuidaba de ella y de la casa, protegiéndonos. Pero cuando doña Rosario falleció en el año de 1974, el caserón quedó vacío, o eso creyeron. Después de su muerte, los nuevos propietarios de la casa, una joven pareja que se había mudado desde Lima, buscaba un retiro tranquilo. Comenzaron a notar cosas extrañas casi de inmediato. Objetos que se movían del lugar, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observados. Pero lo más inquietante eran las apariciones. La figura de una anciana con un chal negro que aparecía en los espejos y en las ventanas, observando con una mirada triste y profunda. Lo que empezó con pequeños incidentes pronto se había intensificado. La pareja llegó al punto de no poder soportar más la situación y decidió irse abandonando la casa. Años después, cuando un grupo de investigadores paranormales llegó al lugar, lo que encontraron confirmó las leyendas locales. La presencia de doña Rosario y su esposo seguían atadas al caserón. Los investigadores lograron capturar en sus grabadoras de audio sonidos inexplicables, susurros en quechua, una lengua que ambos habían hablado en vida, y la voz de una mujer llamando a alguien por su nombre. El pueblo de Huaytará, lejos de olvidar a doña Rosario, la recuerda cada vez que alguien se atreve a pasar frente al caserón. A veces dicen se puede ver una luz tenue en las ventanas del segundo piso, como si alguien todavía viviera allí.
Otros afirman haber visto a la anciana sentada en el jardín, con su chal negro, mirando hacia la montaña, esperando algo o a alguien. Esta historia nos lleva a cuestionar el concepto de la muerte y el apego a lo que dejamos atrás. ¿Qué tan fuertes son los lazos que nos atan a este mundo? Para doña Rosario y su esposo parece que el amor por su hogar y por ellos mismos fue lo suficientemente poderoso como para impedirles continuar su viaje al más allá. Pero, ¿qué significa estar atado a la tierra? ¿Es un castigo, una forma de purgatorio o simplemente es una elección? ¿Qué crees tú? Algunas culturas creen que las almas que permanecen en este mundo lo hacen porque tienen asuntos sin resolver, porque no pueden o no quieren dejar ir. La historia de doña Rosario puede verse como un acto de amor y protección, pero también como una trampa, un ciclo interminable que los mantiene anclados en un lugar donde ya no pertenecen. Esto también nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios apegos en la vida. ¿Qué es lo que nos podría mantener atados a este mundo después de la muerte? ¿Te lo has preguntado? ¿Es el amor, el arrepentimiento o quizás el miedo a lo desconocido? La historia de Guaitará sugiere que a veces las fuerzas que nos mantienen aquí no son necesariamente oscuras o malvadas, sino simplemente humanas. ¿Conoces algún caso, tal vez, que no se despegue de un lugar? ¿Conoces el caso de algún alma que sigue atada a este mundo? Y esto nos lleva a algunos cuestionamientos. ¿Qué harías si supieras que algo de este mundo podría mantenerte atado después de la muerte? ¿Es posible liberarse de esos lazos mientras aún estamos vivos? ¿Podría ser que las almas como las de doña Rosario están aquí para proteger algo o a alguien y que su presencia es en cierto modo un acto de amor? ¿Qué tan importantes son nuestras conexiones emocionales y físicas con los lugares que llamamos hogar? Al punto de que incluso la muerte no puede romper esos lazos. También he escuchado casos muy cercanos donde una persona que muere aún habita, por ejemplo, su casa cuando hay problemas económicos o cuando su familia no lo suelta. Seguramente esta familia sigue llorando su partida a pesar que han pasado meses, a pesar que han pasado años. Siguen pensando con mucha tristeza en esta persona que ha fallecido. Un papá, una mamá, los abuelos, un niño pequeño. Y eso hace que esta alma sienta que está atada, porque tenía mucho por hacer, porque había mucho amor y no quería dejar a sus familias. Y de repente empiezan a escucharse esas historias de que hay un alma atada en un hogar, en una casa, en un lugar, en algo específico. Entonces, ¿depende de esta alma soltarse o depende realmente de los que se quedan a llorar a esta entidad, a este espectro, a esta alma que no ha logrado trascender? Es nuestra responsabilidad que esas almas sigan divagando por este mundo terrenal, aunque no los podamos ver, pero sí sentir. ¿Conoces algún caso en particular donde un alma esté atada a un hogar? Cuéntanos tu historia, ya lo sabes. Para la segunda historia, vamos a hablar acerca de la reencarnación. ¿Crees en la reencarnación? ¿Has escuchado hablar tal vez de personas que reencarnan o personas que te hablan de sus vidas pasadas? Esta historia sucedió en el continente de África, en el año de 1999. Un niño de apenas 5 años comenzó a narrar historias que ningún niño de su edad debía conocer. Su familia, con fuertes raíces y tradiciones en vidas pasadas, no tardó en darse cuenta de que las palabras del niño no eran simples fantasías. Este niño, vamos a ponerle el nombre de Handú, era un hijo menor de una familia humilde de un pueblo de África, de una tribu en realidad. Comenzó a mostrar un comportamiento inusual desde muy pequeño. A los 3 años ya sabía hablar con fluidez, pero lo que realmente inquietaba a sus padres eran las cosas que decía. Hablaba de un lugar al que él llamaba el otro lado y describía con detalle una pequeña aldea en un lugar lejano a donde él vivía, con montañas que no había visto nunca en su corta vida. A medida que crecía, los relatos de Handú se volvían más precisos. Describía con asombro detalles de la vida de un joven campesino llamado Shannon,
quien había vivido en un pueblo lejano a donde Handu vivía. Conocía nombres, fechas y hasta los nombres de los familiares de Shannon. Pero lo más extraño era que Handu hablaba de la muerte de Shannon como si la hubiera experimentado él mismo. Una caída trágica mientras trabajaba en los campos. Un día, mientras Handu jugaba cerca a su aldea, se acercó a un hombre mayor y le dijo: «Tú eras mi padre en la otra vida». Este hombre, desconcertado, le preguntó al niño su nombre y quedó paralizado cuando escuchó Shannon. Este hombre había perdido a su hijo hace algunos años, que curiosamente respondía al nombre de Shannon, en un accidente trágico exactamente como lo describía el niño, en la misma región y en el mismo año. Alarmado y sorprendido, este hombre fue a hablar con los padres de Handu y juntos decidieron llevar al niño al pueblo natal de este hombre, al pueblo que describía con tanta precisión Handu. Al llegar, Handu reconoció de inmediato la casa donde vivía antes y comenzó a narrar historias de su vida pasada que solo este hombre y su familia podían haber conocido. Los padres de Handu quedaron atónitos al ver cómo su hijo, en un lugar donde él nunca había estado, se movía como si hubiera vivido allí toda su vida. Durante su visita, Handu se encontró con la familia de Shannon. Los saludó por sus nombres y habló de recuerdos que habían compartido en su vida anterior. La experiencia fue tan impactante que la familia de Shannon comenzó a ver a Handu no como un extraño, sino como la reencarnación de su hijo perdido. Al regresar a su pueblo natal, los padres de Handu buscaron orientación espiritual y un curandero les habló de la posibilidad de que el alma de Shannon hubiera renacido en el cuerpo de su hijo. Sin embargo, a medida que Handu crecía, los recuerdos de su vida pasada comenzaron a desaparecer. A los 10 años apenas recordaba algo de Shannon, pero la experiencia dejó una marca imborrable en él y en todos los que lo rodeaban. La familia de Shannon y la de Handu permanecieron en contacto, convencidos de que habían sido testigos de algo sobrenatural. La historia de Handu nos lleva a explorar el enigmático fenómeno de la reencarnación. ¿Es posible que nuestras almas vivan múltiples vidas, aprendiendo lecciones y creciendo con cada existencia? Las culturas orientales como el hinduismo y el budismo aceptan la reencarnación como una parte natural de vida, un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento hasta alcanzar la iluminación. Pero para nosotros que vivimos del otro lado, la reencarnación sigue siendo un tema controversial, una creencia que choca con las enseñanzas del cristianismo tradicional. ¿Cómo encajamos las experiencias que tuvo Handu dentro de nuestra visión del mundo? ¿Tú crees que es posible que la reencarnación sea una realidad y que nuestras almas lleven consigo recuerdos de vidas pasadas? Podemos preguntarnos qué propósito tiene la reencarnación. ¿Es un castigo, una segunda oportunidad o simplemente una parte del ciclo de vida natural? Para Handu, el recordar una vida pasada fue una experiencia desconcertante, pero a la vez esclarecedora. ¿Cuántas veces hemos vivido antes esta vida? ¿Y cuántas más después de esta? ¿Alguna vez te has preguntado si has reencarnado? ¿Has escuchado alguna vez esta historia que habla sobre las personas que están a punto de morir y ven el túnel? Un túnel donde al final hay un haz de luz, pero no pueden ver lo que hay a través de esta luz. Y que precisamente lo asocian con un nuevo nacimiento. Es donde muere una persona, pero nace también una nueva vida. Si un anciano muere, nace un bebé. Estas historias nos dan mucho que pensar. ¿Realmente nuestras almas están en constante reencarnación? ¿Somos nosotros almas antiguas, almas viejas, almas jóvenes? ¿Cuántas veces habremos reencarnado? ¿Te lo has preguntado? ¿Has sentido alguna vez que no perteneces a este tiempo? ¿Alguna vez has soñado que eres otra persona o que has pertenecido a otro tiempo? ¿Alguna vez recuerdo yo haber soñado que era un guerrero egipcio,
que estaba dentro de un ejército, que tenía una especie de lanza, de arma y que protegía a una persona. Pero eran sueños bastante recurrentes cuando era más joven. Y esto yo pensaba, ¿será mi otra vida? Algunas personas que les llama la atención esto incluso van a psiquiatras, a psicólogos, a especialistas que hacen regresiones. Y estos especialistas les dicen pues que en sus vidas pasadas han sido músicos, pintores de otras épocas, han sido incluso, hablemos ya pues de la Edad Media, y que esta es su quinta vida, esta es su 10ª vida, que son almas viejas, que no pertenecen a este mundo y que esa personalidad de nuestras antiguas vidas está bastante arraigada. ¿Te has sentido tú de otra época tal vez? ¿O conoces a alguien o algún caso de reencarnación? Como el de Jandú. Yo he conocido a alguna persona que me ha hablado de esto, que de pequeño sentía que no le pertenecía su vida, que se planteaba ser otra persona. Hay una historia similar que escuché, creo que sucedió en Estados Unidos, donde una pareja de esposos tuvo a una hija, ¿no? Y que esta hija de niña había fallecido. Pero posteriormente, años después, tuvieron otra hija. Y que esta nueva niña decía ser la primera hija que había tenido esta pareja. Recordaba que tenía ciertos juguetes, que había estado en ciertos lugares, incluso el nombre que tenía la anterior hija, cosas que no debía saber, que nunca se le contaron, porque era muy pequeña, y dejaba sorprendidos a los padres. Seguramente te vas a encontrar con esta y más historias de reencarnación, pero pregúntate, ¿qué te hace pensar estas historias sobre la reencarnación? ¿Crees que nuestras almas pueden viajar de un cuerpo a otro viviendo múltiples vidas? ¿Qué sentido tendría la reencarnación, ¿no? En la vida humana? ¿Es una oportunidad para aprender, crecer? ¿Es un ciclo interminable que estamos destinados a repetir? ¿Qué significa para ti descubrir que has vivido antes, en otro tiempo, en otro lugar? ¿Cambiaría la forma en que vives tu vida actual? Busca también, muy aparte de este podcast, en YouTube hay una historia que se llama la historia del huevo, ¿no? Donde una persona tiene que vivir todas las vidas de este mundo para llegar a completarse y ser uno con el universo. Es muy buena y digamos que tiene un contenido muy existencial. Te la recomiendo. Pasamos a la tercera historia que nos ha enviado un amigo desde Arequipa, y él le llama a esta historia El umbral de la muerte. Esta historia data del año 1989 y se da en Arequipa, Perú. Esta historia habla sobre Enrique, un arquitecto de 45 años que era conocido en su comunidad por su dedicación al trabajo y su aparente falta de tiempo para su familia y el ocio. Una tarde, Enrique se encontraba manejando por una carretera desierta en las afueras de Arequipa, cuando un giro inesperado del destino lo llevó al borde de la muerte. Enrique era un hombre de éxito, alguien que había dedicado su vida a construir no solo edificios, sino también su propio imperio. Era el tipo de persona que siempre tenía prisa, que vivía para el mañana, pero nunca para el presente. Esa tarde, mientras regresaba de una reunión de trabajo, la carretera parecía despejada, pero un descuido, una fracción de segundo, fue suficiente para cambiarlo todo. El accidente fue brutal. Su coche se deslizó fuera de la carretera y chocó contra una barrera de seguridad. El impacto fue tan fuerte que Enrique quedó atrapado entre los restos del vehículo. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero cuando lo sacaron parecía que ya no había nada que hacer. Enrique había dejado de respirar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Mientras su cuerpo yacía inerte, su conciencia parecía liberarse de las ataduras físicas.
Enrique descubrió esta experiencia como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo, observando todo desde una perspectiva que jamás había imaginado. Podía ver a los paramédicos trabajando frenéticamente para reanimarlo, pero no sentía miedo, ni dolor, solo sentía paz. Lo que sigue aún es más desconcertante. Enrique describía un túnel, un pasaje oscuro pero no aterrador, al final del cual brillaba una luz intensa y cálida. Esa luz no era solo visual, sino que también transmitía una sensación de amor y seguridad que jamás había experimentado en vida. En el umbral de esta luz, Enrique vio figuras, sombras familiares que tomaron forma. Él decía que eran sus seres queridos fallecidos, su abuela, su padre y otros rostros que reconoció instantáneamente, aunque algunos habían partido cuando él era solo un niño. Mientras avanzaba hacia la luz, Enrique sintió una atracción irresistible, una necesidad de estar con ellos, pero cuando estaba a punto de cruzar, una voz, una presencia le dijo que no era su momento. «Tienes algo más que hacer», le susurraba esa voz, y en un abrir y cerrar de ojos, Enrique sintió una fuerza que lo empujaba de vuelta, una fuerza que lo obligaba a regresar a su cuerpo físico. Esta historia de Enrique me recuerda a una historia que personalmente me pasó hace unos 3 años. Y yo salía del trabajo como a las 6:30, 7 de la noche. El lugar donde se ubicaba mi trabajo estaba como que lejano a la ciudad. Y la carretera era una carretera pues de ripio, de arena, de piedras, con muchos baches y poca iluminación. Justo había quedado con unos amigos en ir a tomar un café, pero cada quien iba en su movilidad. Un amigo mío iba adelante en su moto, yo también iba en mi motocicleta y atrás habían unas amigas que se iban en su carro, ¿no? Resulta que mi amigo se adelantó. Las ruedas de su moto se prestaban para este camino, pero las mías no. Mi moto era una moto que tenía llantas para pista, ¿no? Para carretera. Resulta que en el camino pierdo el control de la moto y tengo un accidente. Choco, recuerdo, con una piedra que estaba sobresalida en el camino y mi moto se atolla y choca con esta piedra y yo salgo volando unos 5 o 10 metros. Recuerdo que rodé en la tierra, en el ripio, y momentos después veía todo oscuro. Al instante habrán pasado unos segundos o milésimas de segundo y era como que yo podía ver mi cuerpo a unos metros, tirado, boca arriba, con mi mochila puesta y mi casco puesto. Esta zona era como una zona que tenía árboles, ya como te digo, estaba fuera de la ciudad. Esta carretera parecía un pequeño bosque. Entonces yo me veía ahí tirado y a unos metros veía mi moto destrozada, sus espejos rotos, el manubrio roto también, ¿no? La moto pues estaba destruida y yo me veía a unos metros todo lo que había pasado y a mis costados veía que por un lado, por una dirección venía una luz y por otra dirección venía otra luz. Entonces yo me miraba y veía las luces y al instante volví a mi cuerpo y veía hacia arriba, ¿no? Porque yo estaba mirando hacia arriba y parecía que veía las estrellas, o tal vez era el golpe que me había dado, porque cuando intenté levantar este brazo no podía porque mis huesos, mi clavícula se había salido y me había roto todos los huesos de aquí, las costillas y el omóplato. Se me habían roto los huesos y no podía mover esta parte. Y mi casco estaba pues pegado a mi cabeza, por los golpes se había aplastado contra mi cabeza y quizá eso me ayudó a vivir. Pero mientras yo estaba mirando fuera de mi cuerpo, no sentía dolor, sentía una paz, no sé, algo indescriptible.
algo que no podría explicar con palabras, pero es justamente como la historia de Enrique, ¿no? Se sentía una paz, una seguridad plena. Era como que yo estando allí decía, aquí quiero estar. Déjenme aquí, ya no necesito nada más, déjenme aquí. Y de repente, cuando volví a mi cuerpo, empecé a sentirme caliente, ¿no? La adrenalina me mantenía ahí hasta que de un momento a otro empecé a sentir dolor. Ese dolor que me dijo, oye, todavía estás vivo, aférrate a la vida. Y es allí donde yo asocio esa luz que venía por ambos lados, que eran luces del carro de mis amigos y una luz de otro carro que estaba cercano también, que me preguntó, recuerdo, oye, ¿estás bien? Y se me acercaron y me auxiliaron, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mi vida si es que no había personas cerca? Porque esta carretera quedaba lejos de la ciudad. Entonces, bueno, me llevaron por emergencia y fuera de esto me quedé pensando, la muerte no duele. Quizá yo me morí algunos segundos, no lo sé, porque me vi parado allí, vi mi cuerpo, vi mi moto, vi el lugar, todo lo puedo describir y todo lo recuerdo. Y me puse a pensar, la muerte realmente no duele. Duele a los que se quedan aquí en vida recordando quién fue la persona que murió, pues, ¿no? Y para los que ya se fueron, simplemente es como quedarse dormido. Es una experiencia tan rápida, sea que tu cuerpo se haya destrozado, sea como sea que hayas muerto en la situación en la que hayas muerto, o sea, no es un dolor físico, sucede tan rápido que no lo sientes. Así como la película de Ghost, La sombra del amor, para aquellos que han visto esta película de los años 90, cuando Sam, creo que se llama el personaje principal, está paseando o saliendo, creo, de comer, del cine, con su chica, con Demi Moore, y él es asaltado, pues, ¿no? Por un maleante que lo acuchilla, y cuando este maleante le quita la billetera sale corriendo y Sam fue detrás de él, pero él ya estaba muerto, él ni sintió que se había muerto. Fue tan rápido, fue tan repentino que no se dio cuenta. Y posteriormente, en el transcurso de la película, él ubica a una vidente, a Oda May, para que le ayude a trascender, porque el amor que sentía por su pareja lo tenía atado a este mundo. Entonces él tenía que trascender, era un alma buena que tenía que trascender. Y esto me da que pensar, o me lleva a la pregunta, tú has visto en los capítulos anteriores que hemos entrevistado a personas que tienen el don, que ellas dicen, ¿no? Yo siento, yo puedo ver, pero prefiero no ver, prefiero no sentir porque estas entidades se me pegan. ¿Por qué? Porque justamente como están en otra dimensión, ellos pueden sentir, hay una persona que me puede percibir, que me puede ver y necesito que me ayude a trascender. Así como Sam, que recurrió a Oda May para que le explique a su novia qué es lo que había pasado y por qué había muerto, y para que su vida se solucione y no esté en peligro. Y al final de la película, pues, él ve a este túnel, esta luz, y ve a todas las personas que lo estaban esperando al otro lado y pueda descansar en paz. Pues tal vez esto deba suceder con estas personas que se quedan atadas a este mundo, ¿no? Trascender. Aquí es donde la historia de Enrique nos invita a reflexionar profundamente. ¿Qué fue lo que experimentó realmente? ¿Fue simplemente un proceso biológico, una ilusión creada por su cerebro moribundo? ¿O un vistazo al más allá, una prueba de que hay algo más después de la muerte? Muchos que han vivido estas experiencias, y me incluyo, relatamos sensaciones similares, ¿no? Esa paz abrumadora, como ya les había mencionado, la visión de los seres queridos fallecidos, la luz al final del túnel. Pero, ¿qué significan estos fenómenos? ¿Es posible que estas experiencias sean un paso intermedio entre la vida y la muerte, un umbral que solo unos pocos han cruzado y regresamos para contarlo? Y hay sobre todo algo que nos da que pensar.
esa transformación que nos da el volver de la muerte. La transformación que experimentó Enrique al regresar a la vida también te puede llevar a cuestionar sobre tus propias prioridades. ¿Qué harías si supieras que la vida no termina con la muerte, sino que es una transición hacia algo más grande? Enrique cambió radicalmente su vida después de ese evento. Dejó de lado su obsesión por el trabajo y comenzó a dedicarse a causas benéficas, convencido de que su regreso tenía un propósito mayor. Además, esto nos lleva a otro tema fascinante, la diferencia entre vivir y existir. Enrique existía antes del accidente, pero solo después de su experiencia cercana con la muerte, comenzó a vivir realmente. Este es un tema que podemos llevar a la audiencia, invitándolos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos realmente aprovechando cada momento o simplemente estamos pasando por la vida, esperando a que pase algo extraordinario para que nos despierte? Te lo digo personalmente porque, igual que Enrique, yo antes de ese accidente pensaba en cosas materiales, en cosas superficiales, en tener dinero, en trabajar mucho para tener una casa, un carro, vivir de lujos, etc. Y posterior al accidente, y después de conversar mucho con familiares, con amigos, ya tenía un propósito de vida, ¿no? O sea, ya era un tema más altruista, más de por qué estamos en este mundo. Te llegaba esa pregunta existencial: ¿por qué has tenido una nueva oportunidad de vida? ¿Realmente solo vives para trabajar? ¿O que hay algo más, no? Si solamente vienes aquí a sobrevivir, a vivir, a existir, ¿cuál es realmente ese objetivo de vida? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Te lo has preguntado? ¿Estamos realmente aprovechando cada momento o simplemente estamos pasando por la vida? Pregúntate eso siempre. Y también cuestiones como que si es posible que tengamos un propósito que va más allá de esta vida y que tal vez solo algunos lo descubren a través de estas experiencias extremas. ¿O qué nos impide vivir plenamente aquí y ahora? ¿Por qué necesitamos un evento cercano a la muerte para cambiar nuestra perspectiva? ¿Podría ser que estos encuentros con la muerte sean recordatorios, pequeños destellos de lo que realmente importa en la vida? Pregúntate, y tal vez así puedas encontrar tu propósito de vida. Hay un tema que no podemos ignorar cuando hablamos de la muerte, que es el o mejor le vamos a llamar el desvivir. Este término ha comenzado a utilizarse más en ciertos círculos, quizás como una forma de suavizar lo que es, en esencia, una decisión profundamente trágica y compleja. Seguramente tú conoces casos, al igual que yo, de familiares, de amigos, de conocidos, personas cercanas que han tomado esta fatídica decisión. Cuando una persona toma la decisión de desvivirse, no solo está lidiando con su propia vida y muerte, sino también con el dolor y las preguntas que deja a los que quedan atrás. ¿Qué impulsa a alguien a ver la muerte como la única salida? ¿Es la vida realmente tan insoportable o es que el sufrimiento nubla nuestra capacidad de ver alternativas? En muchas culturas y religiones, desvivirse es considerado un pecado, un acto de desesperación que condena el alma a un estado de sufrimiento eterno. En otras se trata con más compasión, entendimiento, que la mente humana puede ser llevada al límite, donde el dolor se vuelve insoportable. La palabra desvivir puede reflejar esa desesperanza, como si la vida misma hubiera dejado de tener sentido. Pero, ¿qué pasa con el alma de aquellos que se desviven? Algunas creencias sugieren que estas almas quedan atrapadas, incapaces de encontrar la paz, mientras que otras enseñan que la misericordia divina les ofrece una segunda oportunidad. Este es un tema que divide opiniones y que toca fibras muy sensibles. Recuerdo que hace muchos años yo vi una película en Netflix, creo que se llama Discovery, donde habla que un científico había creado una máquina que te permitía volver al pasado. Regresabas precisamente a una etapa de tu vida donde habías cometido un error y podías cambiar el rumbo para tener una vida mejor. Pero, ¿cuál era la decisión que debías tomar para regresar a esta etapa y utilizar esta máquina
precisamente era desvivirte. En esta película todo el mundo se subía a un edificio, tomaba una cuerda, se ahorcaba, se tiraba. Tomaban esta fatídica decisión para regresar a un punto de su vida en donde hacer las cosas mejor. Pregúntate a ti mismo en el transcurso de tu vida, ¿en qué punto de tu vida quisieras tú volver para hacer las cosas mejor? Interesante, ¿verdad? Ojo que no estoy sugiriendo nada, son cosas de una película. Tómalo por donde viene, son cosas muy sensibles de las que estamos hablando. Pero eso nos hace pensar, ¿realmente es una segunda oportunidad? Así como de la que habla esta película, que a través de este medio podemos nosotros volver en el pasado y hacer las cosas mejor. Lo podemos hacer siempre. ¿Y qué pasa si retrocedemos y al tomar este nuevo camino resulta que es igual? Y volvemos a tomar la misma decisión y así constantemente hacer saltos en el tiempo, en el pasado, hasta que encontremos la felicidad. ¿Cuántas vidas tenemos que vivir? Es importante esta reflexión sobre el sufrimiento humano, no desde el juicio, sino desde la empatía. Cada vida tiene un valor incalculable y aunque a veces el peso de la existencia puede parecer insoportable, debemos recordar que hay ayuda y hay esperanza. El debate sobre la vida y la muerte, sobre elegir terminar con una o continuar luchando es complejo y no hay respuestas fáciles, pero como sociedad, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros, de estar ahí para quienes sienten que ya no pueden seguir. Y si tú que me estás escuchando alguna vez has sentido que la vida se vuelve demasiado difícil, no dudes en buscar ayuda. No estás solo y tu vida tiene un valor más allá de lo que puedas imaginar. Después de contar estas 3-4 historias, es imposible no detenerse a reflexionar sobre la manera en que diferentes culturas y religiones abordan el misterio de la muerte. Este fenómeno que todos enfrentaremos inevitablemente ha sido interpretado de formas variadas en el mundo y le han dado un significado profundo que trasciende lo físico y lo espiritual. En las culturas occidentales, particularmente en el cristianismo, la muerte es vista como el final de la vida terrenal y el inicio de una existencia eterna en el cielo o en el infierno, según los méritos de la persona durante su vida. La creencia en un juicio final donde cada alma es evaluada ofrece a los creyentes un camino hacia la salvación o la condenación eterna. Esta visión genera tanto esperanza como temor, y te invita a vivir una vida virtuosa en preparación para el más allá. Por otro lado, en las culturas orientales como el hinduismo o el budismo, la muerte es simplemente una transición, un paso más en un ciclo interminable de renacimientos. Aquí la muerte no es el final, sino una oportunidad para la purificación del alma y su avance hacia la iluminación. En estas tradiciones, el karma juega un papel importante y determina las condiciones de la próxima vida en función de las acciones realizadas en vidas anteriores. La reencarnación, por lo tanto, no es un castigo ni una recompensa, sino una oportunidad para crecer y aprender hasta que el alma finalmente se libere de este ciclo y pueda trascender. Mientras tanto, por ejemplo, las culturas americanas tienen una relación muy cercana con la muerte, viéndola como una parte natural de la vida y un encuentro con los ancestros. Para muchas tribus, el alma de los muertos regresa a la tierra en forma de espíritus guardianes o seres que protegen a sus descendientes. Por ejemplo, en el México prehispánico, el Día de los Muertos es una celebración que honra a sus fallecidos. Recuerda que la muerte no es el final, sino una continuación en otro plano de existencia. Es un día en que los vivos y los muertos se reencuentran y comparten alimentos, comparten bebidas y comparten recuerdos. En África, la muerte es vista en muchos pueblos como un viaje de regreso al hogar ancestral. El alma del difunto es recibida por los ancestros y se convierte en un espíritu protector que cuida a los vivos. Los rituales fúnebres son ceremonias de bienvenida y honor y aseguran que el espíritu del difunto se una a la comunidad espiritual.
En las creencias egipcias antiguas, la muerte era un proceso meticulosamente preparado. El cuerpo debía ser preservado a través de la momificación para asegurar que su alma pudiera encontrarse con su cuerpo en otra vida. El viaje del alma a través del inframundo enfrentaba pruebas y juicios y culminaba en una balanza, donde el corazón del difunto era pesado contra una pluma para determinar su pureza. Solo aquellos que pasaban esta prueba eran admitidos en el campo de juncos en el paraíso egipcio. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra relación con la muerte? Parece que sin importar la cultura o la religión, hay una necesidad inherente en el ser humano de darle un sentido a lo que sucede después de que dejamos este mundo, ya sea a través de un juicio divino, la reencarnación, el reencuentro con los ancestros o el ciclo eterno de la vida y muerte. Estas creencias nos ayudan a enfrentar lo desconocido con esperanza, con resignación o simplemente con aceptación. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en el umbral de la muerte y regresamos para contarlo? Las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen una perspectiva única y a menudo transformadora. Para algunos, estas experiencias son una confirmación de sus creencias, mientras que para otros son una revelación de algo completamente nuevo y desconocido. Es posible que todas estas creencias sobre la muerte sean diferentes expresiones de una misma verdad universal. ¿Acaso la muerte es un misterio que ninguna cultura o religión ha logrado desentrañar completamente? ¿Cómo influye tu cultura, tu religión, en la forma en que percibes tu muerte? ¿Te ofrece consuelo? ¿Te genera más preguntas? ¿Crees que todas estas diferentes interpretaciones de la muerte pueden ser reflejos de una misma realidad, vista a través de distintos prismas culturales? ¿Cómo te enfrentas personalmente a la idea de la muerte? ¿Te lo has preguntado? ¿Te genera miedo, paz, curiosidad? ¿Te genera algo más? ¿Te has preguntado cómo vas a morir? Ya estamos llegando al final de este episodio y no puedo evitar pensar en todo lo que hemos explorado hoy. La vida y la muerte son dos fuerzas inseparables que definen nuestra existencia. Han sido interpretadas de maneras tan diversas a lo largo de la historia humana. A través de las historias que hemos compartido, hemos visto cómo la cercanía a la muerte puede cambiar la vida de una persona, cómo algunas almas parecen quedarse atrapadas entre este mundo y el siguiente, y cómo el concepto de reencarnación ofrece una visión alternativa de lo que podría suceder después de nuestro último aliento. Cada historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Nos obliga a preguntarnos qué hay más allá de este velo. ¿Cómo deberíamos vivir nuestra vida en el aquí y en el ahora? ¿Estamos viviendo de una manera que nos permita partir en paz cuando llegue el momento? ¿Estamos atrapados en el miedo, en la incertidumbre, sin saber realmente qué nos espera? Estas son algunas preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que todos debemos enfrentar eventualmente. Ya hemos visto que en muchas culturas la muerte no es vista como el fin, sino como una transición, un viaje hacia algo nuevo, ya sea un juicio divino, una nueva vida o un regreso al hogar ancestral. La muerte es un portal que todos cruzaremos algún día, pero mientras estemos aquí tenemos la oportunidad de vivir plenamente, de crear, de amar, de dejar una huella en el mundo. ¿Cómo te ha hecho sentir este episodio? ¿Has reconsiderado alguna de tus creencias sobre la vida y la muerte? ¿Hay alguna historia o experiencia personal relacionada con la muerte que te gustaría compartir? Te invito a que lo hagas en nuestras redes sociales o en los comentarios. ¿Qué piensas de la idea de la reencarnación? ¿Crees que podrías haberla vivido antes? ¿Alguna vez has sentido la presencia de un alma atrapada en este mundo? ¿Cómo la has interpretado?
Y así cerramos este capítulo de Relatos Paranormales. Espero que estas historias y reflexiones te hayan dado algo en qué pensar. La muerte es un misterio que todos vamos a enfrentar, pero hay que explorarla. Podemos encontrar un poco más de paz en lo desconocido. Recuerda, lo más importante no es cómo morimos, sino cómo vivimos hasta que ese momento llegue. Gracias por acompañarme, no olvides seguir nuestro canal y enviar tus historias por interno a nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.